Vamos a hablar con Mónica del Río, la licenciada Mónica del Río, que esta semana se peleó mucho, yo lo he divulgado mucho a través de las redes sociales y en la radio, por el tema de la ley del aborto. Nuevamente está en la picota, pero bueno, no vamos a desfallecer, vamos a ir peleando para que esto sí a la vida y no a la muerte. Y está la licenciada Mónica del Río. Mónica, ¿cómo le va? Héctor Díaz la saluda. Héctor. ¿Cómo anda, Mónica? Saludarlo. Bien, muy bien. ¿Contenta? Contenta, porque yo también. Dure mucho, dure poco, terminen sancionándolo dentro de un año, dentro de 10. Esto es un triunfo, y cuando se triunfa hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, claro que sí. Sí. Así que, bueno, fracasó aborto en comisión. Se le acusa a Patricia Bullrich de haber hecho una maniobra. Yo entiendo que no ha sido así. O sea, ¿qué hizo la presidenta de la Comisión de Legislación Penal? Convocó a la comisión, como hace siempre, con varios temas. En particular había 3 esta semana. Uno tenía que ver con la seguridad, con el narcotráfico, el tercero el aborto. Se convocó a las 3 de la tarde. Por supuesto que los otros temas no tenían público, entonces se reunía la comisión en una sala habitual y después hubo que cambiar el salón para poder dar cabida al público, que de todos modos era controlado, de un lado y del otro cuánta gente entraba, con una rigurosa lista de ingresos, bueno. Pero hubo que cambiar el salón. Pero era un mismo temario. Entonces, ¿qué pasó? Había diputados que le decían a Bullrich en la reunión sobre aborto, no, el quórum se mide acá. Y Bullrich explicaba, y eso es conforme al reglamento, no, el quórum se mide cuando inicia la sesión. La decisión inició a las 3 de la tarde, aborto cayó a las 5:30, cambiamos de sala porque en la otra no entrábamos. Esa fue la discusión. Esto lo aclaro porque hay muchos medios de comunicación que hoy están diciendo que hubo una maniobra de Patricia Bullrich, pero en realidad Bullrich, en este caso, tengo que reconocerlo, se atuvo a reglamento. El quórum se midió a las 3 de la tarde, incluso Bullrich manifestó en comisión, yo lo siento, yo di quórum. Éramos 9 de los 11 que necesitábamos para el quórum. No podía ir por los despachos a hacerlos bajar. Bueno, así fue que ya el tratamiento de aborto comenzó sin quórum, a las 5:30, pero sin quórum, con lo cual lo único que se hizo fue discursos de un lado y del otro. Había diputados del Frente para la Victoria muy virulentos, yo los tenía justo al lado, no sé si por eso me quedaron, porque en general nos habían separado, providas de un lado, abortistas del otro, como en las canchas de fútbol, así con cuidado a la salida. Bueno, nosotros fuimos de todas maneras normales, educados, como somos siempre, pero está bien, porque eso hace a la seguridad. Pero, digamos, en una enorme U, donde en la cabecera, en la parte del semicírculo central estaban las autoridades de la comisión, y los diputados, después arrancaba el público de un lado y del otro. Yo era la primera del público, o sea, estaba justo al lado de los diputados y me tocó en particular estar al lado de diputados del Frente para la Victoria, específicamente diputados de la Cámpora, y fueron bastante agresivos con nosotros. Improperios que uno no espera escuchar de un diputado. Yo estoy acostumbrada a las sesiones, pero alguien cuando fue llamado por una diputada nacional, como lo llama el amigo en la calle, esos términos que usan tan habitualmente hoy los adolescentes, se quedó como cortado, ¿no? Diputados que quieren imponer errores ideológicos. O sea, la diputada correntina Araceli Ferreira se crispaba cada vez que llamábamos a Patricia Bullrich presidente, porque hoy ideológicamente se ha impuesto lo de presidenta. Pero si uno va a la gramática española... Es presidente. Es presidente. Yo le dije, diputada, ¡ay, qué horror! Dicen presidente, como diciendo, son el colmo de los sexistas, no sé, una cosa así. Digo, se dice presidente. No, se dice presidenta. Y digo, discúlpeme, pero... O sea, eso es evidente, entre que sostiene la acción. En el caso del presidente, de presidir. En el caso del estudiante, de estudiar. Y cuando uno tiene... Como en mi caso, por ejemplo, ahora se han recibido ambos, pero tuve una estudiante de ingeniería y una estudiante de ingeniería. Tenía un estudiante de uno de un sexo, otro del otro, y ambos eran estudiantes de ingeniería. No tenía una estudianta y un estudiante, claro. ¿No? Y bueno, y no hay que ser muy inteligente. Qué increíble, qué increíble, qué fanatismo.
Por una persona, ¿no? Por una diputada nacional, Araceli Ferreira de Corrientes. Ahora, el hecho no es que, bueno, abrazás el error por una cuestión ideológica, porque querés que las cosas terminen yo en el boletín decía incluso esto, ¿no? Bueno, entonces a Felipe Solá le teníamos que decir que es el presidente de familia, pero al margen del error, está el hecho de querer imponerlo. O sea, le tienen que decir presidenta, nos decía. Y uno se negaba a ese error, ¿no? Pero le tienen que decir presidenta. Bueno, y como eso escuchamos después muchísimas cosas de matiz ideológico. Se repitió enormemente el tema de la mortalidad materna, los diputados del Frente de Izquierda, los kirchneristas también, los del FAP también, que mueren las mujeres jóvenes, que mueren las mujeres pobres. Bueno, evidentemente no conocen otras cifras dadas los que tienen. En el caso del kirchnerismo, incluso por el propio gobierno, porque el Ministerio de Salud publica todos los años estadísticas. Las últimas son las del 2012, mueren 33 mujeres por aborto. Nosotros defendemos la vida, ¿eh? O sea, esto lo quiero aclarar. Una muerte para nosotros de suyo es gravísima, porque somos justamente defensores de la vida, pero no lo convierte la cifra en una prioridad sanitaria, porque se suicidan 600 y pico de mujeres, solo de mujeres hablo, mujeres, menores de 35 años, las jóvenes, no sé, tienen deficiencias nutricionales, como 500 mujeres, y por eso mueren al año como 500 mujeres, y esas son las pobres. O sea, hay muchos otros causas por las que se mueren los jóvenes y los pobres. Es ridículo decir que los pobres, que esto es para la equidad, que esto es para dar derechos igualitarios, esa palabra que hoy se usa tanto. Esto no tiene que ver ni con la justicia social, esto de que si las ricas, que las pobres también. Las pobres sufren más de todo. Tal cual. O sea, el pobre es el que si le da un infarto en una zona alejada, como me encuentro yo en este momento, y no tiene a mano a alguien que lo lleve corriendo en un auto a un hospital, muere en el camino. El pobre es el que se infecta más porque no tiene agua potable. El pobre no solamente carece más, es el que se inunda, ¿no? Es el que se inunda también ahora, ¿no? Es el que se inunda, claro. Es el que no puede pagar el buen colegio al hijo, es el que no puede pagar el buen abogado si le pasa algo. O sea, el pobre tiene carencias en todo. No es que el pobre se muera más por aborto, y lo hemos escuchado tanto en la Cámara. Mónica, la pregunta te quiero hacer y te quiero llevar al tema salud más que nada. Sí. Las consecuencias porque los otros días discutía con alguien que bueno, que somos amigos de hace muchos años. Él está a favor del aborto y yo me vivo peleando permanentemente con él. Y él me decía, pero mi señora se hizo un aborto, así abiertamente me lo dijo. Le digo, al final del camino veremos cómo se van suscitando las cosas. Ella sufre hoy ataque de pánico y depresión. Claro. ¿Qué es las consecuencias que trae un aborto? Bueno, pueden algunas mujeres tener consecuencias físicas, en otras no. O sea, como nosotros todos tenemos experiencia de gente que no sé, a lo mejor lo operaron de apendicitis y muchos no tuvieron problema, pero hubo uno que por un problema de la anestesia, o sea, un aborto puede traer complicaciones físicas en algún caso, más que una operación de otro tipo, ¿no? Porque puede causar esterilidad futura, en fin, toda una serie de cosas. Ahora, seguro que las psicológicas están. Lo que pasa es que explican los psicólogos que no siempre se disparan en el momento, que a veces se disparan 20 años después. Claro, claro. Y que incluso hoy hay estudios, y el último congreso que se hizo al respecto, que creo que se hizo en Chile, para toda América, trajo como hecho novedoso central la mirada en el padre de la criatura, no ya en la mujer. Siempre mirando el síndrome postaborto, porque ese chico también tenía un padre. Y ese padre se queda el día de mañana con la idea de que tuvo un chico y no apoyó a la madre, y la madre lo mató por eso, o permitió, o a veces hay otros, porque incluso hemos visto en las noticias gente desesperada. Ahora que la mujer tiene derecho a decidir, decimos entre comillas, ¿no? Ella se exime ese derecho a decidir. Padres que la mujer no quería tener el tercer hijo, pero no una relación ocasional, una relación de pareja estable,
donde la mujer había decidido abortar el tercer hijo porque no quería tener un hijo más a esa altura, y el padre aferrado a la reja de la clínica con los otros dos, diciendo no lo maten, yo amo a mis hijos. Esas situaciones se dan hoy porque se ningunea al hombre. O sea, parece que la mujer lo hubiera engendrado sola. Claro. Entonces, hoy no es solamente la mujer la que sufre el síndrome postaborto. Sí, la mujer lo sufre en mayor medida, pero también hay muchos hombres que hoy están sufriendo eso, ¿eh? Ojo. Licenciada, estoy con Daniel acá, que también está leyendo algo detenidamente y quiere preguntarle, a ver. Sí, estaba leyendo algo sobre el CEDAW. Ajá. Es la primera vez que lo leo, el aborto global. Y bueno, estaba viendo que es una convención internacional, en la cual fue ratificada o firmada por la Argentina hace 5 años, que debe ser, por suerte, aprobada por el Parlamento. Es decir, veo un montón de puntos, la verdad que desconocidos. Hay muchas convenciones internacionales y el problema es que todos esos tratados de derechos humanos, usted está aludiendo particularmente al tratado contra la discriminación contra la mujer. Dice el aborto global, dice el título. Sí, porque era lo que se usa, es lo que se usa a nivel mundial para forzar el aborto. Hoy ya el mismo comité de seguimiento, que es el órgano de vigilancia de ese tratado, ya casi no usa la expresión discriminación porque ha sido suplida internacionalmente por la expresión violencia. Entonces, ¿cómo se impone el aborto? Bueno, habría que conocer las recomendaciones del comité de la CEDAW que se menciona. O sea, todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, como es ese, tienen un órgano de vigilancia. Es un comité de seguimiento. Es el comité que tendría que velar porque en los países firmantes, ¿sí? Ese tratado se cumpla. Esa convención, que es una convención tótem del feminismo, la firmó Videla. Ajá. Nuestro país la firmó en la época de Videla. Fue ratificada a posteriori y ahí tiene un protocolo opcional contra el cual nosotros la verdad que luchamos mucho, que se ratificó en el año 2006 por una orden directa de Néstor Kirchner al Senado. Eso lo tengo bien presente después del enfrentamiento de Piña y Rovira en Misiones. Kirchner levantó el teléfono, llamó al Senado y dijo quiero el CEDAW hoy. Así funciona la Cámara, aunque le sorprenda. Así nomás, así de un saque. A mí me llama la atención, Mónica, estabas charlando al principio con Cacho, me llama la atención que hay un grupo de legisladores del Frente para la Victoria que evidentemente son, lo que entendí, ¿no? Que son abortivos. Todos. No todos, en general, no todos, ¿no? No. Miren, la Red Federal de Familias tiene un proyecto que tramita en la Cámara de Diputados, que es la alternativa al aborto porque propone soluciones concretas para la madre y el hijo, garantiza derechos humanos para ambos, asistencia a la mujer en riesgo, que eso es lo que hay que hacer. Una pobre mujer que llega a la situación de un aborto es una mujer que está desesperada, Seguro. que está pidiendo ayuda, que no le necesita que le tiendan una mano, que le solucionen el problema, no que se la saquen de encima matándole al hijo. Seguro. Entonces, la Red Federal elaboró una propuesta en ese sentido. Y ese proyecto de la Red Federal, que firman diputados de los diferentes bloques, porque está firmado, por ejemplo, por Federico Pinedo, que es presidente del PRO, por Graciela Camaño, que es una figura dentro del Frente Renovador, está encabezado por un kirchnerista. Lo encabeza el sanjuanino Daniel Tomás. Ah, bueno. Es bueno saberlo. Es kirchnerista, Tomás ha sido provida, Tomás siempre, Tomás ha presentado disidencia en todo su partido. Yo lamenté enormemente cuando cayó el helicóptero, ¿no? Bueno, lo hubiera lamentado cualquiera sea la persona, pero bueno, cuando cayó el helicóptero donde iba Gioja, estaba Tomás, que todavía está haciendo rehabilitación, ¿no? Es un hombre muy afín a nuestra causa, y estaba también una señora diputada del Frente para la Victoria, como era Margarita Ferra de Bartol, que había sido ministra de Educación en la provincia, y tenía convicciones pro vida y pro familia muy firmes. Ella pereció en el accidente. O sea, estos son temas transversales, así como nombramos estaba el otro día Pietra Gala, Diana Conti, Araceli Ferreira, del Frente para la Victoria, por supuesto una Juliana Di Tulio militante feminista, también
se da lo otro. Esto es un tema transversal. Nosotros tenemos diputados pro vida, a lo mejor, o senadores pro vida, por darle un ejemplo. La senadora de Tucumán, la radical Elías de Pérez, es pro vida. Una senadora por Tucumán. ¿Y la de San Luis? Liliana Negre también, ¿no? Por ejemplo. Pero yo iba a darle un ejemplo, por ejemplo, para que vea el tema de los bloques. Ella es radical. Si usted toma un radical, senador radical de Corrientes, que ni tortaza, bueno, se acabó. Ni pro vida, ni pro familia. Nada. Al contrario, pro gay, pro aborto. O sea, lo que voy es que no es... Yo me suena al Frente para la Victoria porque el otro día se dio que en el salón justo al lado mío tenía el Frente para la Victoria, muy mal enquistado. Y bueno, tuvimos esos roces porque, bueno, nos agredían hasta en el lenguaje. En el lenguaje que no era sobre ella, le digo, lo que lo horrorizaba Ferreira que era que dijéramos a Bullrich presidente. Pero los menciono por eso, pero ojo porque estos temas son transversales. Lo que me llamó la atención es eso, además de que, bueno, políticamente sabemos que los que participan del Frente de la Victoria son muy verticalistas y no creo que hoy la presidenta esté a favor del aborto. ¿Cristina cambió, Mónica? No, por lo menos no lo ha expuesto públicamente. O sea, ella mantiene públicamente su postura. Estos días se reiteraba lo mismo, que Néstor era abortista, que Máximo es abortista, pero que la presidenta está en contra del aborto. De hecho, o sea, yo no soy kirchnerista ni lo quiero ser, ¿no? Pero trato de ser objetiva, como lo que le planteé recién, la transversalidad. Trato de ser objetiva. Cuando esto derrapó, la única vez que se hizo el intento, que fue allá por el 1 de noviembre de 2011, cuando el cordobés Juan Carlos Vega de la coalición cívica era el presidente de penal, se hizo un intento también de tratar aborto en comisión, donde muchos creyeron que había obtenido despacho porque Victoria Donda después hizo, que un festejo para los medios. Bueno, no bajó, eso no funcionó porque no bajó por orden de la presidencia el Frente para la Victoria. Esta vez se quedó sin quórum porque el Frente para la Victoria, UNEN es abortista, todos, ¿no? Casi. Y en UNEN tiene, y algunos más que otros. También, por ejemplo, un militante abortista con una postura muy particular, incluso su nombre sonaba para la corte y daba cierto escosor, es dentro del radicalismo Gil Lavedra. Ricardo Gil Lavedra tiene una postura no solamente abortista, sino una concepción del desarrollo de la personalidad muy particular, donde la personalidad es progresiva, o sea, no existe en el momento de la concepción y va siendo progresiva y no siquiera lo llega a definir cuándo. No se sabe siquiera si en el momento del nacimiento ya alcanzó la personalidad. Tiene unas teorías muy particulares y él es decididamente abortista, ¿no? Bueno, eso entre los radicales, otros también. O sea, Morales es abortista, Sanz es abortista. Morales Solá. Morales Solá no, Felipe Solá. Felipe Solá ha dicho respecto a este proyecto de la campaña que no lo suscribe, digamos, no es un militante, pero ha dicho que ya aclaró que lo votaba a favor. Ya dijo que lo votaba a favor Solá. Así que en cuanto tenemos una entrevista pendiente, así que de acá lo vamos a atender. Bueno. Este proyecto, él dijo que, él no es de los firmantes, pero dijo que si llega al pleno, si llega al recinto, lo vota a favor. Mónica, como siempre predispuesta a charlar y a informarnos a toda audiencia de Radio María, así que un beso grande, Mónica, Dios te bendiga. No, gracias a ustedes por el llamado, hasta siempre. Dios te bendiga, Mónica. Hemos hablado con la licenciada Mónica del Río,